Más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Gracias. Muy bien, bienvenidos los que estamos aquí presencialmente, los que estamos allí en nuestras casas, los bendecimos en el nombre todopoderoso del Señor. Así que este es un nuevo día, el día de ayer fue ayer, el día de mañana será el de mañana, pero el día de hoy es el día de hoy. Y eso significa que el Señor nos ha extendido vida para que lo invoquemos, para que lo busquemos, para que si mantengamos una vida sincronizada con quién es Él, con su voluntad. Así que este es un día completa y totalmente especial, un día de gracia, donde podemos seguir recibiendo la palabra, donde podemos reunirnos en torno a Él, donde podemos tener comunión con Él, pero también unos con otros. Y en la medida que nosotros identificamos la voluntad del Señor, esa misma voluntad es la que nos encamina, nos prepara, nos lleva en pos de quién es Él. Así que es bueno, el mayor tiempo que nosotros podemos dedicar siempre será buscarlo a Él. Acuérdate que la palabra sacrificio es sencillamente, dile a tu hermano, sacrificio es sacrificar con propósito. Amén. Esa palabra creo que es una palabra bíblica que dice que es sacrificar tiempo con propósito. Así que cuando una persona dedica tiempo para edificarse en la palabra, para invocar al Señor, para tener comunión con Él y para tener comunión con los suyos, es una persona que está sacrificando tiempo con propósito. Hay muchas personas que le dan prioridad a las cosas de esta tierra, pero realmente hay que darle la prioridad al Señor, a las cosas de arriba, ya que la Escritura siempre nos está invitando a buscar primero las cosas ¿de dónde? De arriba, ¿verdad? Y como debemos tener ese equilibrio, hay que buscar tanto las cosas de arriba como también responder por las que nosotros sabemos que debemos atender aquí en la tierra. Y la Escritura siempre nos va a guiar a vivir aquí en esta tierra bajo su propósito, bajo su voluntad. Y hoy nosotros tenemos una manera de entender esa voluntad de Dios que es por medio de la palabra. Todo predicador está sencillamente llamado ¿a qué? A expresar la palabra de Dios. Todo predicador no está llamado a hablar de ideas humanas o de razonamiento humano, no está llamado a hablar de conocimiento humano. Todo predicador instituido por el cielo está llamado a hablar las palabras del Señor. Hay una norma en la Biblia o en teología, ciencias bíblicas, que dice: la Biblia interpreta la Biblia. Es decir, la Biblia es la voz de Dios en el mundo. Y la Biblia nos va a remitir siempre a ser sensibles a la voz del Hijo. Y la Biblia siempre nos va a remitir a que la voz del Hijo conlleva una cruz. Y que esa cruz tiene un significado en la palabra. Así que sin cruz no hay cristianismo. Amén. Sin cruz no existe ningún nuevo pacto.
sin cruz, no existe una voluntad de Dios establecida, una voluntad del Padre establecida en su Hijo. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva la fe a nivel espiritual en la palabra nos está llevando a la cruz de Jesús. La vida de un creyente sencillamente tiene un antes y un después. ¿Por qué? Porque antes estábamos mirando al Cristo que fue enviado del cielo a la tierra, pero ese Cristo fue crucificado, ese Cristo fue sepultado, ese Cristo fue levantado al tercer día, ese Cristo se levantó de la tierra, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, después de haber padecido, después de haber muerto en la cruz, después de haber pasado ese proceso cruel que nosotros conocemos por la palabra, y la misma palabra nos da el significado de lo que esto significa. Dile a tu hermano, la cruz es sabiduría establecida por Dios para que experimentes libertad. No hay libertad sin la cruz. Y sencillamente nosotros podemos mirar que el Hijo vino, y la Escritura dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Y esa libertad solo existe porque Él cargó la cruz, porque Él nos llevó de regreso al Padre, porque la libertad fue el diseño de Dios para depender del Padre, para tener el centro de la voluntad de Él que ha sido establecida en Jesucristo. Ustedes me han escuchado bastante la expresión, con Cristo todo y sin Cristo nada. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dijo, todo lo que yo voy a hacer para ellos, voy a causar para ellos, todo bien va a ser por medio de mi Hijo. Y ellos se van a entender con mi Hijo. Y yo me voy a entender con mi Hijo. Por lo tanto, ellos están conectados y entrelazados por medio de mi Hijo. Y hoy, por eso es que la Biblia nos llama a todos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, el pueblo del nuevo pacto, la nación de Cristo, un pueblo que le pertenece a Dios. Y es el pueblo que ha sido llamado para que entienda la libertad según Dios. No existe una libertad absoluta donde el ser humano puede hacer lo que quiera aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque si el ser humano vive una libertad absoluta, no está dependiendo de nadie y sencillamente lo primero que se le venga a la cabeza es lo que va a hacer. Y tal vez lo que primero se le venga a la cabeza sea solo ¿qué? Maldad. Por eso es que la neutralidad en asuntos espirituales no existe. Solo existe el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, de quien vienen todas las cosas y por quien todas las cosas sencillamente responden hacia Él. Así que esa libertad viene anclada a quién es Él, a la dependencia de Él. Y la Escritura nos está llamando siempre entonces ¿a qué? A vivir en la libertad de la cruz. La cruz fue el precio de nuestra ¿qué? Libertad. Es el título de la enseñanza. Y yo les voy a invitar para que nosotros meditemos de esta manera. En la cruz sencillamente podemos ver un hecho ¿qué? Histórico. Pero sobre todo en la cruz podemos aprender que es un hecho eterno. Es un hecho desde el cielo. Aquí, ¿por qué sabemos que
existe Simón Bolívar? Porque hay unos documentos, ¿cierto? Hay una historia, hay unos testimonios de que ese hombre existió, de que hay algo que es trascendente en la vida de este hombre. Para esta zona lo vemos de manera positiva. Hay otras zonas que lo ven de manera negativa, otras zonas geográficas. Para uno, Simón Bolívar fue un hombre muy cruel, pero para esta zona es conocido como el libertador. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Así que nosotros conocemos una historia, conocemos un hecho histórico, y de hecho nos enseñan allí, en lo que es la historia, allí en la escuela y en el colegio, de que la libertad que experimentamos hoy es debido a todo lo que causó Simón Bolívar. Sin embargo, nosotros podemos ver que ese es un hecho únicamente para un mundo o para una zona geográfica temporal. ¿Por qué? Porque igual la gente, el hecho de que él hubiera causado una libertad no significa que la gente no muera, no significa que la gente no haga maldad, no significa que la gente no esté esclava o no esté, digamos, libertada del pecado. ¿Por qué? Porque hay un hecho que es único desde la óptica del cielo, y es la mira y es el centro, su Hijo. Así que la Biblia nos muestra el hecho histórico, lo podemos ver por los evangelios, todo el registro de cómo nació Jesús, de quién fue Jesús, y no solamente quién fue, sino quién es, también quién vendrá. Es decir, nos está hablando de la eternidad del Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios. ¿De qué perspectiva nos está hablando? Desde el cielo. Nos está hablando de la perspectiva de la eternidad. Y aquel Verbo que está con Dios fue hecho ¿qué? Carne. Y entonces comienza la historia terrenal, comienza la parte histórica de Jesús, y nosotros podemos identificar a ese Jesús en la palabra. Se nos presenta una mujer que la visitó un ángel y le dio un saludo muy especial y le dijo que sobre ella iba a venir el Espíritu Santo y que ella iba a tener un bebé y que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios y que él estaría en un reino ¿qué? Eterno. Cuando nosotros vemos esto, nos está conectando la eternidad del Hijo de Dios. Pero cuando nosotros vemos el libro de Mateo, dice genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de qué? De David. ¿Hijo de qué? De Abraham. Y comienza. Y hay una historia allí, tanto genealógica humana, como también está la parte de la raíz eterna. Es decir, el Hijo que estaba con el Padre descendió, se manifestó, nació, y tenemos la perspectiva eterna y tenemos la perspectiva también temporal de lo que es Jesús, el Hijo de Dios. Por eso nosotros debemos identificar que Jesús vino solo con el propósito ¿de qué? De cargar una cruz, de explicar el propósito por el cual Él vino. Vino con el propósito de liberar esta humanidad. ¿Por qué? Porque esta humanidad estaba esclava. Esta humanidad estaba bajo una influencia espiritual. Esta humanidad estaba sujeta a la muerte. Y la palabra muerte es exclusión eterna de la presencia de Dios. Amén. Así como la palabra muerte es el abandono del hálito de vida, digamos en la parte médica. Un día de estos aquí vamos a pasar a la doctora María Paula para que nos hable del término científico médico de qué es la muerte.
en la vida de un ser humano, ¿verdad? Pero bíblicamente es sencillamente estar excluido eternamente de la presencia del Señor. Eso es lo que significa la palabra muerte. Y dile a tu hermano, libertad fue conquistada de la exclusión eterna, para no estar lejos, sino para estar bien conectados, para estar sellados, para estar con cercanía, para ser llamados hijos de Dios, para decir Abba, Padre, para llamar a Jesús Señor por el Espíritu, para decirle gracias, Señor, por esta gran salvación que tú has causado, por esta gran redención que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Así que esta libertad es importante, que nosotros podamos identificarla, porque Cristo nos compró para Dios su Padre. Nos compró para vivir en la plenitud de quién es Él. Y por eso nosotros encontramos esta expresión. Yo les invito para que vayamos a Gálatas, el capítulo 5, versículo 1. Miren qué nos dice la Escritura. Aleluya, gracias Señor por tu presencia. Gracias Jesús por tu Santo Espíritu en esta hora. Bendecimos tu nombre. Nos dice la Escritura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que la libertad que disfrutamos en Cristo no fue gratuita. La libertad que disfrutamos tuvo un precio infinito: la muerte de Jesús en la cruz. Allí el Señor venció el pecado, la condenación y el poder de Satanás para hacernos verdaderamente libres de todo lo que son las consecuencias de todo esto. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La paga del pecado es estar excluidos, es estar completamente abandonados bajo el poder espiritual, el Señor que la raza humana escogió. Por eso la Escritura dice: nadie puede servir a dos señores. Solo hay dos señores: o Satanás o Jesucristo. La palabra Señor significa Kyrios, mi amo absoluto y legal, el que me compró, el que me creó. Por eso es trascendente entender la Escritura. Amo es sencillamente la manera de responder a quien uno reconoce como el supremo, como el soberano, como de quien nosotros dependemos. Y por eso la Escritura nos está enseñando que la condenación es verdaderamente ¿qué? Justa. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a promulgar libertad. La predicación del Evangelio es: ¿quién quiere ser libre del pecado? ¿Quién quiere ser libre de Satanás, del señorío de Satanás? ¿Quién quiere ser libre de la condenación eterna? ¿Quién quiere ser libre? Y la proclamación es Jesucristo el Salvador, es decir, el libertador. La manera como esa proclamación se da, y es levantando testigos, gente que experimentó esa liberación, que experimentó esa libertad, que entendió este misterio de la cruz, este misterio de la persona que murió allí en el madero, y el significado que esto tiene, la explicación que la Biblia le da. Y lo que hace el predicador es sencillamente darle fuerza y descubrir por la palabra y el Espíritu Santo el significado de esto
en la Biblia. Así que, pregunta inicial en esta enseñanza: ¿estamos valorando la libertad que Cristo compró con su sangre? ¿Y cómo la valoramos? Respondiendo al señorío de Cristo, procurando crecer bajo el señorío de Cristo. La medida de la libertad que nosotros vivimos es la medida de la edificación y el entendimiento que tengamos del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Una superficialidad o una forma, digamos, no profunda de entender el señorío de Cristo es una manera superficial de vivir la vida bajo la voluntad del Señor. Por eso nosotros necesitamos entender que, número uno, éramos esclavos del pecado, que ningún ser humano se escapa de haber estado en esa esclavitud, que todos completamente nacemos pecadores por naturaleza. No es como dice algún filósofo, ¿no? Que es que el niño o el individuo nace puro y entonces la sociedad lo corrompe. No, porque un niño va manifestando rabietas, va manifestando una manera rebeldosa, una forma de a veces de agredir al papá y a la mamá. Es un niño de 1 añito, de 2 añitos. ¿Quién le enseñó? ¿Los hemos visto? ¿Verdad? Y allí es donde está un papá y una mamá con sabiduría. ¿Para qué? Para guiar, para encaminar, para forjar el carácter de ese niño. Y la meta es que llevarlo a Cristo como su Señor y como su Salvador, que responda al señorío de Cristo, que sea presentado en la presencia del Señor. Y que ese niño llegue a ser un individuo entendido en lo que nosotros hemos entendido de la voluntad del Señor. Ahora, pero cuando una persona no conoce al Señor, ¿qué pasa? Va a ser un poquito más complicado, ¿cierto? Entonces allí está el Espíritu Santo trabajando para que nosotros crezcamos en el entendimiento de esa cruz que nos dio, ¿qué? Libertad. Ahora, éramos esclavos del pecado. Todos habíamos pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice la Escritura: por cuanto todos pecaron. ¿Por cuanto todos qué? Pecaron. ¿Qué pasa con eso? Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto me está enseñando a mí que hay gente, toda la humanidad nace desde el primer Adán, nace defectuosa, nace con naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque todos pecaron. En Adán todos pecaron. En Adán todos ¿qué? Mueren. Pero fíjese algo: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos. La palabra destituidos es completamente aislados de la presencia de Dios, aislados de la gloria de Dios, completamente encaminados a su propia manera de vivir, a su propia forma de filosofía, a su propia forma de responder a la vida espontánea y natural que un ser humano conoce sin el fundamento de la voluntad del Señor. Así que nuestros papás, por misericordia de Dios, por lo menos practicaban algo de religión y algo de temor de Dios tenían y algo transmitieron. La religión no es lo mejor, pero pues por lo menos tenían algo de noción de bien y mal. Y nos encaminaron y bueno, y así crecimos hasta que vino el Señor y de una u otra manera alguien nos habló, alguien nos testificó, algunos tuvimos alguna experiencia, algunos
experimentamos a Cristo y por eso estamos aquí. Es decir, entendimos el nuevo nacimiento. Entendimos esto de lo que es la muerte espiritual. Así que, por cuanto todos habían pecado, entonces todos esclavos ¿de qué? Del pecado. Ahora, el pecado produce esclavitud. Juan 8:34. Cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 8, versículo 34, mira lo que produce el pecado. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que esta es una raza que sin Dios son esclavos ¿de qué? De violencia. ¿Esclavos de qué? De alcohol. ¿Esclavos de qué? De drogas. ¿Esclavos de qué? De placer. ¿Esclavos de qué? De la vanidad de este mundo. Esclavos de quién es el que tiene el mejor cuerpo. Vamos a competir, tanto en hombres como en mujeres. Esclavos de todas las vanidades de este mundo. ¿Esclavos de qué? De cosas materiales. Es decir, valgo si tengo, si no tengo, no valgo. Así es este mundo. Y así es el sistema de este mundo. Un sistema que está completamente encaminado en esa esclavitud de pecado. A tal punto que creo que por ahí escuché de un muchacho en un colegio que su amigo le decía que su abuelito había sido delincuente, que su papá había sido delincuente y que su papá lo estaba entrenando para ser delincuente. Generaciones completas metidas en eso. Es increíble, ¿verdad? Pero hay familias completas dedicadas a la delincuencia. Y es de generación en generación. Y lo que decía era que eso venía y que siempre había sido gente que había delinquido, que eran dueños de lo ajeno fácilmente. ¿Cómo les parece eso? El niño que escuché. Hay niños que desde niños les dan a probar vicio, les dan a probar alcohol. Como a los 12 o 13 años, yo ya era todo un trasnochador, dándole al alcohol, aguardiente, ron, cerveza, chicha, vinos de todos los tipos, y mezclaba todo eso. Pastor, ¿y qué pasó? Un día tenía yo como el último momento que tuve de ese tipo. Yo no sé, me entró una depresión y yo no quería vivir. Y un amigo mío me dijo, en ese tiempo, un poquito más grande, me dijo: Lirio, vamos a una fiesta por allá, que me invitaron, camine, me acompaña. Y bueno, me fui. Y pasaron con una charola, aguardiente. Otra charola, una cerveza. Otra charola, chicha. Otra, ron. Hice una de las mezclas que no había hecho, todas juntas al tiempo, porque yo ese día me quería morir. Es increíble, pero como a los 8 años yo sabía que no quería vivir. ¿Cuántos hemos experimentado eso alguna vez o hemos visto? Por eso a un ser humano le es increíble que un niño a los 8 años, 9 años, 10 años, de pronto se ahorque, de pronto no tenga esa motivación para vivir. ¿Por qué? Porque eso es espiritual, eso va en la influencia espiritual que también tiene un individuo y en el tipo de familia también que tenga. Ahora, yo tuve un papá y una mamá que ellos tenían mucho afecto, mucho amor por sus hijos, en una buena familia. Yo no escuché que alguien se quisiera morir de la familia, pero yo sí. Y entonces yo esa noche quedé completamente, yo creo que intoxicado de alcohol, y aquí estoy. Y no me fui de esta tierra por misericordia del Señor.
pero si me hubiera ido, me hubiera perdido. Porque no entendía yo esta influencia de lo que es la muerte. No entendía yo esta influencia de lo que es lo espiritual en la vida de un individuo. No entendía yo esto de la esclavitud. Mi papá nunca llegó a las 7 de la noche a la casa, él llegó a las 5 y por tarde, 6 de la tarde. Nadie tuvo que acusar lo que él robó, que él hizo, que nadie tuvo nada que hablar mal de él, un buen hombre, trabajador. Mi mamá, una mujer dedicada a la casa también, excelente, vivíamos en un pueblo muy sano. Y estas son cosas que tal vez nadie de mi familia seguramente había escuchado. De pronto si escuchan esta enseñanza, esta predicación, conocerán un poquito de un poquito más de mí en esto, pero el asunto es que la parte espiritual está ahí, moviéndose, y uno inconscientemente es un esclavo. ¿Por qué? Porque no conoce el mundo espiritual. Por eso el Señor dijo muy claro: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Es decir, la verdad acerca de dónde venimos y para dónde vamos. La verdad acerca del estado global de este mundo. Es increíble que en las redes sociales uno pueda ver una persona con una maldad tan fuerte cogiendo un perro, cogiendo un gato con patadas, dándole con palos, y aún más fuerte viendo un individuo ensañado contra otro, con una violencia y un odio y una destrucción. ¿Cuántos hemos visto eso? Estos días ha venido corriendo por las redes sociales un hombre que cogió a su compañera sentimental, y eso creo que fue allí en Fusa, por ahí creo que ya dijeron que daban 10 millones de pesos por la captura de este hombre, por quien dijera dónde está. La mujer golpeada no lo denunció, pero eso le daba y le daba y le daba, y uno ve, y cada vez en esas redes sociales uno ve esa maldad. Fácilmente una persona apuntándole a otro con un revólver, una pistola, por quitarle algo, le da 2, 3 tiros y lo deja ahí. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que hay un individuo trabajador que por lo que sea se volvió un gran empresario, trascendió, y de un momento a otro lo mandan a secuestrar y pagan el rescate y ni muerto lo entregan? Y resulta que el primer día que lo secuestraron, el pobre hombre o murió de un tiro o se le reventó el corazón. Y ahorita con la inteligencia artificial sí que pueden coger una persona con llamadas, con cosas. Así que, ¿cómo explicar que una mujer por allá en el Medio Oriente a veces de pronto puede costar más, qué sé yo, algún camello, que una mujer? ¿Cuántos saben eso? El valor que tiene una mujer por allá. No tienen derecho a estudiar, no tienen derecho a médico, no tienen derecho solo pueden salir acompañadas con el esposo. El tipo puede hacer lo que quiera con ellas. ¿Cómo explicar este mundo? ¿Cómo explicar que hay zonas donde las mujeres están ahí en vitrinas hermosísimas, sin vestuario, ofreciéndose como carne? ¿Qué explicación le da usted a este mundo? ¿Cómo está? Esto es un mundo que está completamente bajo una esclavitud cuando no hay conocimiento del Señor, o cuando una persona desecha el conocimiento del Señor y deja pasar de largo a la persona de Jesús. ¿Cuántos lo dejaron pasar ahí en los evangelios? Bastantes. Pero ¿cuántos fueron obedientes y decidieron creer? Hoy ha venido la salvación a esta casa, Zaqueo, su familia. Pero ¿dónde están nosotros? Solo un samaritano
pudo venir y dar gloria a Dios de unos 10 leprosos? Solo uno fue salvo, el resto no. Recibieron un milagro de sanidad, pero no recibieron la liberación, la libertad que Dios ofrece. Porque la verdadera libertad transmite hacia la eternidad, a la presencia del Señor, y nos conecta con una buena relación con Dios aquí en la tierra, y nos conecta con el plan y el propósito de Dios desde el momento que nosotros conocemos la verdad, y la verdad puesta en la persona de Jesucristo. Por eso entonces el pecado produce ¿qué? Esclavitud. Esclavitud a la violencia, esclavitud a los vicios, esclavitud a prostitución, esclavitud a delinquir, esclavitud a secuestrar, esclavitud al trabajo, esclavitud a la avaricia, esclavitud a tanta cosa. Hay esclavitud, hay una esclavitud a las redes virtuales, que es un misterio. La gente, ¿en qué se mete? ¿En qué se mete la gente? Es un misterio. Cuando usted ve una persona que se encierra y le echa seguro a la puerta, yo no voy a pensar que cosas buenas que está metida esa persona en redes sociales. ¿Qué estará metida? En las redes sociales hay satanismo, en las redes sociales oscuras. Alguien me comentó que hay tanta crueldad que ahí la gente puede ver cómo despedazan fácilmente a una persona. En las redes oscuras, le llaman a eso, las redes profundas. Y las personas pagan por ver eso, ese tipo de imágenes. O sea, miren hacia dónde esa adicción a lo que es la maldad. Una persona llega a prostituirse a tal extremo que es capaz de despedazar a una persona y comérsela. ¿Hemos escuchado eso? Nunca hemos escuchado eso. Eso es increíble, que un ser humano tenga esa capacidad de ir y buscar un muerto y tener relaciones sexuales con un muerto. Eso tiene un nombre. Una persona, ni siquiera por un muerto a veces hay respeto. ¿Cuántos saben eso? Una persona se manda a poner 2, 3 dientes, una caja de dientes, lo que sea, en oro, y ni muerto lo dejan en paz, profanando las tumbas. ¿Hemos visto eso? Todo eso se da. La maldad, la esclavitud es tan fuerte que ni los animales se escapan. La otra vez había una señora por allá en una zona que recogía animalitos, los sanaba y les buscaba casa. Y ella me decía: pastor, unas 2 o 3 veces a la semana me cogen por encima de la reja y me lanzan los perros ahí. Y todos los perros tienen, casi todos vienen con hemorragia de sangre por el recto. Y yo le pregunté: señora Gloria, ¿y por qué se da eso? Dijo: no, cogen a los perros en la calle y abusan de ellos sexualmente y con otro tipo de animales. Y hay zonas donde prostituyen los animalitos únicamente para eso. ¿Habían escuchado eso o es la primera vez que escuchan eso? Yo escuché eso la primera vez como a los 20 años, de que un ser humano cogía y violaba a un animal. Estamos en un mundo, ¿quién habla de esto? Casi nadie. Eso es como un tabú que no se toca, pero todo eso es una esclavitud. Esclavitud a los juegos de azar. La otra vez hablé con alguien y me dijo: fulanito, eso es un delincuente y se la pasa esclavo a los juegos de azar, esclavo a la prostitución, y únicamente delinque solo para gastarse lo que se roba en ese ambiente. ¿Ustedes qué opinan de eso? Entonces la esclavitud no es superficial. La esclavitud a la pornografía es una cosa. La esclavitud que pervierte. Cuando un muchacho, una muchacha ha estado perdido en eso
y después va y se casa con alguien, ya no le ve ni sentido a esa relación tan bonita que debe haber entre un hombre y una mujer, sino que ya hay una perversión en la mente y en el corazón y se ha desviado. Y no va a haber esa forma de formar una familia con dignidad, con respeto, con todo lo que conlleva realmente formar una familia, sino que el día que se sienta mal uno de los dos, en su intimidad, dice: yo con usted no me siento bien es con la de allí o con el de allí. Y así está la familia de ahorita, sí, los matrimonios de ahorita. En un año, no, yo con usted no me siento bien. ¿Por qué? Por lo que sea. Lo cierto del caso es que hay mucha esclavitud. Y la Escritura dice: esclavo es ¿de qué? Del pecado. O sea que hay que entender esa esclavitud. Hay gente que vive en esa esclavitud todo el tiempo, sin Cristo. De hecho, todos están en esa esclavitud. Pero la gente que conoce al Señor es la gente que entiende esa esclavitud. La gente que está afuera, está allá afuera metida dentro de esa esclavitud, no entiende que está ¿qué? Esclava de ese estado de maldad y de perversión. Yo no sé si ustedes han escuchado esa cantidad de niños que se los llevaban y los reclutaban en el monte, y qué pasaba con ellos. Es impresionante. Escuchar todo eso da tristeza, la manera. Entonces fíjese algo, el pecado produce ¿qué? Esclavitud. Así que una cosa es naturaleza de pecado y otra cosa es las manifestaciones de esa naturaleza de pecado. Así que el ser humano bueno vive en un menor estado de pecado, pero está en pecado. Y el que está en mayor maldad, por eso es que siempre en este mundo está la esfera del bien y del mal. Pero dentro de la esfera del bien y del mal hay esclavitud de pecado. Esa esclavitud se entiende bajo la óptica ¿de qué? Del Señor. Se entiende bajo la óptica de la palabra. Va a buscar un psicólogo. No, usted es un hombre, se enamoró de ese vecino de allí, otro hombre. Si se siente bien, tranquilo, sígale dando. Desde que no afecte a otro, si los dos están de acuerdo, ¿verdad? Y una de las cosas por las cuales puede venir una persecución fuerte a nivel mundial sobre la iglesia es por hablar precisamente de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar la palabra y la gente la toma como que fueran los predicadores los que están en contra de ellos, ¿no? Es la palabra la que reprende, es la palabra la que le hace ver a una persona lo que está bien y lo que está mal, lo que es natural y lo que es antinatural, lo que Dios creó y lo que Dios no creó, y para qué Dios lo creó y el uso para el cual Dios lo creó. Todo eso es trascendente dentro de lo que es la verdad del Señor y la verdad del diseño. Entonces fíjese esto, el pecado produce esclavitud. Ahora, la paga del pecado, ¿qué dice Romanos 6:23? En Romanos el capítulo 6, el versículo 23, aleluya, gracias Señor. Romanos 6:23, mire lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. ¿Es qué? Muerte. Dile a tu hermano, exclusión eterna de la presencia del Señor. Eso es lo que significa la palabra muerte. Estar completamente aislado, alejado de la presencia del Señor. No sé cuántos se vieron alguna vez la historia de Superman. Cómo los malos estaban por ahí metidos como en un planeta oscuro y no podían salir de ahí. ¿No? Como para poner una ilustración, ¿no? ¿Verdad? Estaban aislados, ¿por qué? Porque el mal los cogió y los conllevó hacia eso. Así que esto, en la medida que nosotros podemos ver esto, podemos nosotros entender
con la óptica de la palabra, esa esclavitud, y la paga de esa esclavitud. Ahora, sin Cristo, el ser humano vive esclavizado por el pecado y separado de Dios. Amén. Pastor, lo he escuchado 1,5 millones de veces. Escúchelo 1,600,000 vez más. Amén. Escuche esto. Sin Cristo, el ser humano vive esclavizado por el pecado y separado de Dios. ¿Qué efecto produce esto en tu corazón? Y pregúntate de esta manera: ¿cómo te gustaría ver a tu familia? A mí me gustaría a todos verlos en la presencia del Señor, a todos bajo la verdad del Señor, a todos bajo el señorío de Cristo, a todos en el reino de los cielos, a todos bajo la salvación del Señor. Pero ¿cómo lo van a saber ellos? Por medio de lo que nosotros ya conocemos, experimentamos y entendemos. Ahora, la cruz fue el precio de nuestra libertad. ¿De qué? De esta naturaleza de pecado y de estas obras de pecado. Naturaleza de pecado produce obras de pecado. Ahora, mire esto: Cristo llevó nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, ¿qué nos está diciendo? Primera de Pedro 2:24 nos dice la escritura: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, o colóquele ahí, sobre la cruz. Sobre el madero o sobre la cruz, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos ¿qué? Sanados. Es decir, Él tomó nuestro lugar de injusticia para darnos un lugar de justicia, para que vivamos en ese lugar de justicia. Así que es justo vivir una vida para agradar a Dios. Es justo crecer en la palabra. Es justo procurar obediencia al Señor. Es justo procurar fortalecer nuestra fe. Es justo responder a todo lo que entendemos que es la voluntad del Señor. Dile a tu hermano: para que vivas a la justicia en Cristo que te fue impartida. Cuando usted está en casa, tal vez usted le dice a sus hijos: es justo que tiendas la cama, es justo que laves tu plato, es justo que respondas a los estudios por esto, es justo. Y ese justo es esa balanza de justicia, ¿verdad? Cuando en una casa hay 10 personas y únicamente hay 2 lavando loza, hay un momento que te cansas y tú dices: bueno, y tu plato, y tu olla, y esto, y tu cama, y el piso también. ¿No usas el piso o qué? ¿No usas la olla? ¿No usas, cierto, todos los implementos de la casa? Entonces armemos un equipo y démosle a esto. ¿Es así o no? Porque es justo. Dile a tu hermano: es justo que respondas a la voluntad del Señor. Amén. Para que vivamos a la justicia que nos fue impartida en Cristo. Para que vivamos a la justicia, para eso hemos sido ¿qué? Conectados. Para hacer, creo que mi esposa en algún momento aquí predicó lo que es justo. ¿Se acuerdan de eso? Dile a tu hermano lo que es justo. Con tu vida. Con tu vida, con tu tiempo, con tus dones, con tus talentos, con tesoros, con todo. Vivamos a la justicia que nos fue impartida. Entonces, fíjese, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Todos los días, Señor, gracias, porque sobre el madero tú llevaste mis pecados. Gracias porque sobre tu cuerpo, Señor, fueron esas heridas, para que yo reciba sanidad, para que viva en sanidad. Gracias, Señor, que por tu justicia que me fue impartida, yo pueda vivir como es justo, en una vida limpia, procurando y buscando santificación, procurando y buscando sabiduría en todos los asuntos de esta vida. Algunas veces, de una gota de leche se arma una vaca de problemas terribles. ¿Cuántos hemos visto eso? Hay gente que por algo forma un gigante de conflicto. Y ahí es donde necesitamos, Señor, la sabiduría de Dios, la guía del Señor. Hay cosas a nivel espiritual que pasan y no las entendemos. Nosotros podemos decirle al Señor, dame discernimiento, ¿qué está pasando a nivel espiritual? El diablo a los suyos allá afuera los deja quietos. El problema es cuando él ve gente que va en contra. Dile a tu hermano, en contra de las tinieblas. Así que el diablo lo que va a ver es lo que es una amenaza. Y si tú eres una amenaza, pues el diablo va a decir, vamos a ponerle todas las trabas. Vamos a estorbar todo lo que es el plan de Dios. Y Satanás dice, desanimémoslo para que no predique, desanimémoslo para que no testifique a otros, para que no busque la gente para el Señor. ¿Por qué? Por lo que sea. Hace como 15 días fui por las hermanas, muchos días, 8 o 15 días, no me acuerdo bien. Fui por las hermanas allá a Sopó, que vamos por ellas. Iba aquí por una avenida donde yo llevaba la vía, y de un momento a otro venía un motociclista a una buena velocidad, y lo tremendo fue que yo le alcancé a pitar, y con todo y eso se tiró encima del carro, con todo y moto. ¿Verdad? Y hay situaciones y uno dice, bueno, y si yo freno, el de atrás. A veces hay cosas que pasan y la pregunta es, ¿qué hacemos? Decirle al Señor, gracias, porque tú eres el proveedor, tú eres el que das entendimiento y sabiduría para solucionar esto. Y en lo general, cuando un motociclista te da, o en bicicleta o en patineta, ellos te dicen, no tengo cómo responder. No tengo. Y sabe que una persona no tenga la culpa en el carro, siempre cuando haya algún golpe de moto, el del carro tiene la culpa. ¿Cuántos saben eso? Entonces, si yo espero a que venga el policía de tránsito, dice, pero usted lleva el carro. Entonces, total, es mucho mejor, chao y chao. Hay cosas. El caso de mi hija Natalia, bueno, ahí quedó en su embarazo, pero pues bueno, oré por ella. Le dije, Señor, está esta criatura, este bebé en tus manos, sea niño, sea niña. En el camino no se vio y tuvo ¿cómo se le llama eso? Un aborto. Y de un momento a otro el gato dejó de comer. El gato comenzó como a dormirse. Y entonces hay que llevarlo a la veterinaria.
Y los que tienen animalitos saben que cuando el animalito pues vive bien, pero cuando el animalito se pone malito, yo lo voy a la veterinaria y siempre hay una cuentica ahí pendiente. Y uno, esta y esta y esta. Señor, gracias que tú eres el Dios de la victoria. A todos los que amamos al Señor, las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Y es decir, esto nos debe ayudar y nos debe guiar, es a entregarnos al Señor. Pero algunas veces creemos que son ataques ¿de qué? De tinieblas. Así que algunas veces vas a experimentar momentos, pero hay que creer en lo que pasó en la cruz. Y el diablo es un enemigo vencido, es un enemigo que fue puesto bajo la planta de nuestros pies, pero por lo que sea hay momentos que quiere venir. Y la Escritura dice que cuando nosotros vivimos en la justicia del Señor, entonces esa justicia nos hace rendirnos a la voluntad del Señor, someternos y resistir al diablo, y ¿el qué? Huirá. Así que hay que seguir. Entre más tú camines bajo la voluntad del Señor, estás rindiéndote y a la vez estás resistiendo a las tinieblas. Así que hay un mundo espiritual que resistir. ¿Por qué? Porque tienes la libertad, tienes la verdad, tienes el testimonio, tienes la manera de atacar el mundo espiritual, y la mayor forma de atacar el mundo espiritual es cuando tú vas y le predicas a otra persona, cuando vas y le presentas la verdad que le hace libre, cuando vas y le dices, mira, esto es tinieblas y esto es luz, y esta luz está en Jesucristo, y estas tinieblas están así, de esta manera enmascaradas, y te hace un esclavo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos levantados, seamos guiados para ser testigos. Así que nosotros dice que debemos vivir a la justicia, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, es decir, a lo que es justo para Dios, a lo que es justo bajo su voluntad, a esa justicia que nos fue impartida en Jesucristo. Por eso dice la Escritura, justificados pues por la fe. Dile a tu hermano, eres un justificado por la fe, para que respondas, para que vivas como justificado, es decir, como gente de justicia en Cristo. Amén. Esa justicia que nos ve el cielo como hijos de Dios, que nos ve como si nunca hubiéramos hecho nada contra Él, como si nunca hubiéramos vivido de espaldas, como si nunca hubiéramos estado en esclavitud o en tinieblas, sino que nos ve como renacidos de nuevo, como hijos de Dios, como familia. Ahora, pagó nuestra deuda con su sangre. Colosenses capítulo 2, versículos 13-14. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Es decir, quedó clavada esa acta de decretos. Tremenda palabra. Aleluya. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Dice, perdonándoos todos los pecados. Todos. Él cambió nuestra naturaleza y perdonó todo lo que generaba esas obras de pecado. Perdonó todos nuestros pecados. Cuando una persona entiende el perdón de nuestros pecados en Cristo,
esa persona queda libre. Esa persona queda limpia, santificada. Es como si tuviera un bulto grande y se lo quitaran. Ese bulto de conciencia. Ese bulto de cosas que no eran correctas. ¿Y qué pasó? Y la clavó en la cruz. Entonces fue en la cruz que nuestra libertad fue ¿qué? Llevada a cabo y confirmada. La cruz, el que fue colgado allí en esa cruz y lo que quedó clavado en esa cruz. El viejo hombre fue clavado en la cruz. Dile a tu hermano, mi viejo hombre fue clavado en la cruz, para que hoy viva en el nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya, gracias Señor. Y ese nuevo hombre es Jesucristo dentro de ti. Es Jesucristo la esperanza de gloria en ti. Es Jesucristo por la fe que habita en vuestros corazones. Por eso dijo Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que nos habita a nosotros que el que habita al mundo. Todos los días tú puedes decir, Señor, gracias que tú eres el mayor que me habita. Gracias, Señor, que en ti tengo la victoria. Gracias, Señor, que yo tengo una esperanza verdadera, guardada en los cielos. Pero también gracias que vivo dentro de tu reino, amado Señor. Gracias que mientras vivo sobre la tierra, estoy en comunión contigo por el Espíritu. Pero cuando salga de este cuerpo, voy a estar ausente en este mundo, pero presente al Señor, a su presencia. Mientras que viví aquí en la tierra, y mientras vivo aquí en la tierra, gracias Señor, que soy habitado por Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Aleluya, conociéndolo por medio de la palabra y el Espíritu. Así que Él pagó nuestra deuda con su sangre. Ahora nos redimió de la maldición. Gálatas 3:13. Mire qué dice la Escritura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién? Cristo. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dile a tu hermano, Él se hizo maldito para que yo fuera bendito. Aleluya. Porque Él llevó nuestra maldición en la cruz. Así que todos los días le puedes decir, Señor, gracias que vivo bajo tu bendición. Gracias que tú eres la bendición. Él es la bendición. Aleluya. El que es colgado, ¿qué? En un madero. El que fue crucificado en un madero. El que fue clavado en ese madero. Fíjese cómo había muchos clavados en el madero en ese tiempo. Pero el cielo se centró en uno, en su Hijo Jesucristo. Y le da la luz que la palabra le da a este uno, que es único, es unigénito, Hijo de Dios, dice la Escritura. Así que todo el que es colgado en un madero, sencillamente, en ese momento era una persona que estaba siendo condenada como un criminal por el Imperio Romano. Pero Cristo era un cordero perfecto, puro, sin mancha, destinado antes de la fundación del mundo. Dile a tu hermano, historia eterna, propósito eterno. Esa es la óptica en el cielo.
Pero la óptica en la tierra, ahí está el registro. Cargó la cruz, fue clavado, le quitaron sus vestidos, fue levantado. Llegaron algunos, lo bajaron, lo sepultaron. Ese es el Cristo ¿qué? Histórico, crucificado. Pero el Cristo, desde el propósito de la eternidad, es el Cristo que no se quedó muerto, sino que resucitó. Se sentó a la diestra del Padre y vive por los siglos. Y está en medio de su iglesia. Está en medio de aquellos que le dijeron: Señor, gracias, porque tú cargaste esa cruz por mí. Gracias porque fuiste clavado en esa cruz por mí. Gracias, Señor, porque allí llevaste todo lo vergonzoso, todas esas vestiduras, toda esa naturaleza de pecado. Gracias que tú la llevaste para que habitarme como ese nuevo hombre que tú eres, con esa nueva vida que tengo, con ese renacer espiritual en mi espíritu. Por eso, cada persona que está en Jesucristo no estaba en el cementerio, pero ya estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué pasó? El Señor dijo: voy a abrir esa tumba, lo voy a resucitar. Le dijo: vive. Dile a tu hermano: en Cristo todos viven. Yo soy un resucitado. Así que cuando el cuerpo muera, de hecho la muerte para el creyente no existe. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es la verdadera, y de esa muerte fue vencida. Y la muerte física vino después. Esa muerte también va a ser vencida. Por eso los que murieron en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Cuando resuciten, la muerte física ha sido ¿qué? Vencida. Y todo esto ganado gracias a la cruz. Dile a tu hermano: eso es libertad de la muerte eterna para la vida eterna en Jesucristo. Esa es libertad. Y fíjese esto: entonces nos redimió de la maldición, porque la maldición más profunda de un ser humano es estar excluido de la presencia de su Creador. Por eso la bendición es Él, y con Él todo lo que venga en esta vida. Tú le dices: Señor, gracias que tú eres quien me das gracia para que las puertas se abran. Gracias que tú eres quien sustentas mi vida. Gracias que tú haces que finanzas lleguen a mis manos para honrar tu obra, para depositar en ese alfolí, para que tu obra se siga extendiendo, una obra de evangelización, esa obra de culto, esa obra, Señor amado, donde tu palabra sigue siendo proclamada y donde por medio de tu palabra sigo creciendo en medio de tu pueblo. ¿Sabes? Tú le dices: Señor, gracias que me has dado dones de sanidad para sanar enfermos. Gracias que me has dado dones, Señor amado, de liberalidad para bendecir. ¿A quién tú quieres que yo bendiga? ¿A quién tú quieres que yo eleve, Señor? ¿Cómo tú quieres que enfoque esto que tú me has dado? Esta carrera. Aquí estoy, para ser útil bajo tu señorío y bajo tu obra. Dile a tu hermano: eso es vivir en bendición, honrarlo a Él, que es la bendición, rendirse. Fíjense, entonces, una aplicación: nuestra libertad costó el sacrificio del Hijo de Dios. No debemos menospreciar esta libertad. Libertad es saber que somos de Dios.
Libertad es saber que conocemos la verdad. Libertad es saber que hay una voluntad que seguir. Libertad es saber que hay un camino para vivir con la responsabilidad del Creador. Eso es libertad. Libertad es completamente tener esa voluntad del Señor para aborrecer todo aquello que es mal y para amar todo aquello que es bien, todo aquello que es luz, todo aquello que es la verdad, todo aquello que es lo bueno, lo justo, lo amable, lo verdadero. Por eso dijo Pablo, todo lo que es bueno, en esto pensad. Amén. Todo lo que ustedes vieron en mí, todo lo que ustedes pudieron percibir de mí, todo esto que haced, dijo Pablo. Ahora, Cristo nos hizo verdaderamente libres. La verdadera libertad está en Jesús, en el Jesús que fue crucificado y resucitó, en el Jesús que dejó todo lo que completamente nos separaba de Dios, quedó clavado en la cruz. ¿Para qué? Para tener acceso al trono de gracia, para tener acceso al Padre. Aleluya. Gracias, Señor. La verdadera libertad está en Juan 8:36. Mira lo que nos está diciendo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare. ¿Y qué es el Hijo? Dile a tu hermano, es el Hijo, pero también es un Cordero perfecto. Juan Bautista a sus discípulos les dijo, mírelo ahí, del que yo les venía hablando, del que yo les venía testificando, mírelo ahí. Y ellos dijeron, mira ahí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. El Cordero que trae libertad. Porque Él ya venía preparando a sus discípulos. Él dijo, detrás de mí viene uno que no, ni siquiera soy digno de agacharme para desamarrarle el cordón del zapato. ¿Cómo les parece eso? ¿Qué percibió Juan Bautista? ¿De quién era? Jesús, el Cordero que quita. Dile a tu hermano, quitó. Dile, quitó tu pecado cuando fue crucificado en esa cruz. El razonamiento humano no entiende esto. Ahí en las redes sociales vas a ver mucho razonamiento en contra de esto que la palabra del Señor enseña. Allí vas a ver mucho razonamiento. Yo por ahí vi un razonamiento. ¿Y por qué el Padre no mató al diablo y envió a su Hijo a morir en la cruz? Porque el Padre tiene su manera soberana de revelar y de manifestar y de hacer. La manera, la forma de salvar, de redimir por medio del Hijo. Amén. Y fíjese esto, la verdadera libertad está en Jesús. Y una vez aceptamos al Cristo que resucitó, que fue crucificado, que entendemos lo que pasó en la cruz a nuestro favor, entonces ya no hay condenación. Dile a tu hermano, no hay condenación. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Dile a tu hermano: ninguna condenación. Ninguna es ninguna. Para los que vivimos en la justicia impartida de Cristo y en Cristo. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, de la muerte, del pecado y de la muerte. ¿Te fíjese algo? Hay una ley que está contrarrestando otra. Amén. Y fíjese esta ley, lo que está diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. La ley del Espíritu de vida. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se desata la ley del Espíritu de vida, que libra de la ley del pecado y de la muerte. Dile a tu hermano: fue libertad en la cruz. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias que ya no hay condenación. Gracias, Señor, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Gracias, Señor, que gentes puedan entender esta verdad allá afuera, que a gente les podamos testificar, que a gente les podamos hablar de esta verdad. Gracias por tu presencia. Somos libres para vivir para Dios. Romanos 6:18. Fíjense lo que está diciendo. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Siervos de qué? De la justicia. Siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Usted todos los días, usted puede ver esa palabra y usted le puede decir: Señor, gracias que soy siervo de la justicia. Siervo de la justicia, establecida por ti, oh Padre, en Jesucristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Siervos de la justicia, es decir, sirvo a la justicia. Y es justo que yo sea un testigo de Cristo. Es justo que invite gentes a la libertad en Cristo. Es justo que promueva la palabra de Dios. Es justo que promueva el culto de adoración al Señor. Es justo que promueva la obediencia al Señor. Es justo que promueva la cruz de Jesucristo y sus beneficios. Es justo que la gente sepa que el Cristo que murió en esa cruz no se quedó allá clavado, fue sepultado, al tercer día se levantó. Y el Cristo que predicamos hoy es el Cristo que resucitó. Así que la libertad cristiana no es hacer lo que queremos, sino tener el poder para hacer la voluntad de Dios. Amén. Repito una vez más: la libertad cristiana no es para hacer lo que queremos, sino para tener el poder para hacer la voluntad de Dios. Y ese poder fue liberado, ese poder del Espíritu Santo. Yo creo que la próxima semana le sigo dando desarrollo a esta enseñanza. Amén. Si sigo, yo sé que nos alargamos un poco, pero lo más importante es que vamos profundizando, vamos teniendo entendimiento. Señor, gracias. Gracias por esa cruz, a través de la cual, Señor amado, libertad fue traída, libertad fue dispensada. Gracias por libertad, Señor, del pecado. Gracias por libertad de las tinieblas. Gracias por libertad de la condenación eterna. Gracias, Señor amado, que donde se mueve el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias por libertad. Hemos sido conectados contigo al trono de la gracia en este día. Y gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de adorar, de bendecir,
de exaltar tu nombre, de escuchar tu palabra en este día. Gracias por llenar, Señor amado, esta iglesia, tanto los que estamos aquí como los que estamos allí en nuestras casas. Gracias por el Espíritu Santo. Hay una presencia de Dios especial. Hay una presencia de Dios suave en este lugar. Gracias, Jesús. Es bueno estar delante de ti. Aleluya. Gracias por esta gran bendición. Levanta ahí donde estás tus manos y dile, Señor, gracias por recibir de más de ti. Dile, gracias, Jesús, por esa obra eterna en la cruz. Gracias por ese sacrificio eterno que está delante del Padre, que me representa. Dile, gracias, amado Jesús, por tomar mi lugar, para darme libertad. Dile gracias porque tú me llevas a vivir en mayores niveles de libertad. Gracias que el Espíritu Santo habita en mí y hoy estoy completamente queriendo más de ti, más de tu presencia. Hay un río del Espíritu en este lugar. Hay un río del Espíritu. Gracias, Señor, por más. Sean llenos de mi Espíritu. Búsquenme, hijos e hijas, búsquenme. Búsquenme, mi Espíritu tiene más para vosotros. Tiene más para vosotros. Mayor entendimiento, mayor sabiduría, mayores cosas que ni ojo vio ni oído yo. Son las que yo he preparado para los que amo, para los que me han creído, para los que me han invocado, para los que me han buscado. Aquí estoy. Yo soy galardonador, dice el Señor, de mi pueblo, de aquellos que me aman, de aquellos que me buscan, de aquellos que son fieles en mi presencia. Gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo. Gracias por esta gran oportunidad. Amado Jesús, aquí estamos. Espíritu Santo, síguenos guiando a profundidades contigo y te damos gracias. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ven, Nico.